Bienvenidos a este espacio de actualidad que FESIE ha creado para acompañar e informar a la comunidad educativa. ¿Quiénes somos? Nuestras siglas responden a Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza y los profesionales que pertenecemos a él trabajamos en el ámbito de la enseñanza privada, concertada y de atención a personas con discapacidad. Bienvenidos a un nuevo podcast especial que podréis escuchar dividido en dos partes, ya que el tema que vamos a tratar implica a distintos profesionales, ámbitos y proyectos que nos sería imposible reducir a un solo programa. Este no es otro que el de la atención a la diversidad en los centros educativos. Y para esta primera parte invitamos a Javier de Aro Berrio, profesor, orientador de centro, consultor de formación y psicólogo infanto-juvenil en Te Ayudo a Educar. Además, colabora en espacios de radio y televisión como COPE y La 7 y cuenta con numerosos seguidores en Instagram gracias a su labor divulgativa sobre inteligencia emocional. Bienvenido, Javier, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Agenda FESIE. Muchas gracias, un lujo estar aquí. Bueno, Javier, el programa lo hemos titulado Sapere Aude, haciendo alusión a la famosa serie en Berlín. Imagino que la conoces. Sí. Bueno, pues elegimos esta serie porque, como sabes, en ella se presenta la vida de un centro educativo y nos ofrece muchas escenas y reflexiones que precisamente veíamos que nos daba pie a abordar el tema que nos ocupa. De paso, su título, Sapere Aude, tiene un significado que nos venía como anillo al dedo, ya que Kant la usó como llamamiento a la autonomía intelectual, a buscar el conocimiento con libertad y valentía, que es lo que precisamente intentamos que alcancen todos nuestros alumnos y alumnas en nuestros centros, independientemente de sus capacidades, claro. Pero vemos que no es sencillo cuando estos presentan dificultades que le impiden avanzar con esa autonomía buscada. Y es ahí donde entráis los profesionales que veláis por la atención a la diversidad, porque estos obstáculos que se conviertan en oportunidades de superación. Antes de que escuchemos un fragmento y que nos ayude a centrarnos en la parcela en la que tú nos vas a orientar, nunca mejor dicho, ¿nos podrías explicar brevemente qué es la atención a la diversidad? La atención a la diversidad es una muy buena pregunta, porque lo asociamos muchas veces a una dificultad en cuanto a la capacidad académica, por así decirlo, de los niños. Pero hoy en día yo creo que la atención a la diversidad es algo mucho más amplio. Y no se trata tanto de esas dificultades que puedan ser fruto de necesidades educativas, por ejemplo, sino de poder ayudar a todos los niños en cualquier momento de su devenir académico, por así decirlo, que puedan presentar una necesidad a nivel emocional, que puede ser algo puntual, un proceso de duelo o un problema de autoestima, un problema de... Al final, la atención a la diversidad no tenemos que verla únicamente como unas adaptaciones, como una valoración diagnóstica, como no, todo lo contrario, es el estar ahí, el acompañar. Entonces, como vemos, es un campo muy amplio, ¿no? Se tocan muchos palos, como se suele decir. Pues vamos a escuchar un fragmento de la serie. Nos centramos en el trabajo que realizas en el terreno de la salud mental y cómo la trabajamos en los centros educativos. No sé. Mi padre piensa eso. No. A mí me importa lo que tú pienses. Sí, ya, pero... ¿Pero qué? Todavía no tengo edad para... Ya, yo qué sé. Vaya. Mira. ¿Qué es esto? Un billete. ¿Cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? Lo mismo, 50. Pues tú eres como este billete. Por mucho que te pisen o te machaquen, tú vales lo mismo. Y yo creo que vales mucho. Eres un héroe griego, Joan. Javier, la primera cuestión, vamos a aterrizar el tema. ¿Qué diferencias existen entre el conocimiento que tenían las familias, el personal docente y los estudiantes sobre inteligencia emocional y el que se tiene ahora en la actualidad?
Pues, a ver, depende de cuál sea el punto de inicio. Pero sí que tenemos que decir que últimamente estamos muy, muy concienciados con la importancia de la inteligencia emocional. Yo diría que incluso después de la pandemia ha habido como un repunte muy grande. Lo que pasa es que aún así, aunque estemos concienciados, todavía nos falta ese paso de terminar de instaurarlo en el día a día de los alumnos, de los profesores y también de las familias. ¿Y cuáles crees tú que son los desafíos emocionales más comunes que afrontan los estudiantes y los profesores en el entorno escolar? ¿Nos puedes poner un ejemplo? Sí, a ver, es una pregunta muy amplia, es decir, porque desafíos emocionales hay muchísimos. Yo elegiría, por así decirlo, los dos principales que yo veo para los profesores y para los alumnos. Para el profesorado yo creo que el principal desafío emocional es el tema de motivar al alumnado, porque hoy en día nos encontramos una diversidad tan grande dentro de las aulas, alumnos que tienen una buena predisposición, alumnos que están desmotivados, alumnos que están desanimados porque sienten que no van a llegar. Por eso al final el profesor se encuentra en una situación compleja porque tiene que motivar a muchos alumnos diferentes y luego también estar él mismo motivado, que también tiene su porqué. Y en cuanto a los alumnos, yo creo que hay un factor fundamental que además tiene mucho que ver con el equilibrio emocional, ya que estamos tratando este tema, y es que también es un poco una opinión subjetiva, pero yo creo que hoy en día nos cuesta mucho afrontar los retos. Nos cuesta mucho, estamos acostumbrados a lo inmediato, al ya, al que nos lo den todo hecho. Y hay alumnos con mucha capacidad, con mucho talento, con mucho potencial, pero al mínimo error, al mínimo fracaso, a la mínima equivocación, ya lo ven como un drama. Nos cuesta mucho el tener que afrontar. Así que yo creo que los dos grandes retos serían, por un lado, el motivar mejor y por otro lado también el enseñarles a que sigan afrontando sus retos. Totalmente de acuerdo. ¿Y desde cuándo se ha comenzado a implementar proyectos de inteligencia emocional en la escuela? Pues a ver, yo llevo 6 años en Murcia, 6 años trabajando en un colegio y siempre ha habido ese goteo, por así decirlo, de proyectos, pero desde mi punto de vista se quedaba más en un planteamiento teórico, en este material, lo podemos hacer y se quedaba un poquito ahí a gusto del consumidor, por así decirlo. Sí que es cierto que desde la pandemia pues hay muchos proyectos muy potentes y muy interesantes que se pueden aplicar. Yo creo que desde la pandemia hemos adquirido nos hemos concienciado de realmente cómo está afectando esto, lo importante que es la inteligencia emocional dentro de las aulas. Y gracias a eso, dentro de lo malo, gracias a eso, hay cada vez más proyectos para trabajar la inteligencia emocional con los alumnos y también con los profesores. Y ahora que hablas de recursos, ¿cuáles se suelen asignar a estos proyectos? ¿O todavía queda mucho por recorrer? A ver, queda mucho por recorrer por lo que comentábamos, es decir, el planteamiento, pues aún así sigue siendo más teórico y se dan unos materiales, por así decirlo. Pero yo creo que aquí la clave, más que los materiales, sería el poder aportar personas que durante el inicio de ese proyecto guíen y acompañen al profesorado. La realidad del profesorado hoy en día es complicada porque hay muchas tareas, hay mucho trabajo, hay mucha responsabilidad. Entonces, cada vez que tenemos un planteamiento, un proyecto nuevo, pues muchas veces la predisposición no es la más adecuada, pero no porque no crean que es interesante, sino porque no sabemos cómo materializarlo. Por eso yo creo que es muy importante que cuando hablamos de los recursos, más importante que los materiales, más importante que el contenido, es que aportemos las personas. Por eso yo creo que es mejor menos proyectos, pero que se puedan plantear y que se puedan realizar con personas, más que un montón, inundar de proyectos y que luego no se hagan. Entonces prácticamente me has respondido a la siguiente pregunta, porque ¿cómo se garantiza la sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas dirigidas a trabajar la inteligencia emocional? Claro, pues tiene que ver con esto, pero cuando hablamos de sostenibilidad también yo creo que hay factores que son muy interesantes. Por ejemplo, hay sitios que plantean proyectos no a corto plazo, sino proyectos que son como una escalera con una continuidad. Incluso proyectos que no tienen por qué ser para un curso concreto, sino que pueden ser, pues, ir evolucionando las diferentes etapas. Incluso, por ejemplo, ya pensando en cómo se podría, pues, incentivando, pero no incentivando económicamente, porque yo sé que los presupuestos son los presupuestos, sino muchas veces con medios, con personas, es decir, oye, hay esto para poner esto en práctica, ¿lo queréis? Es un proceso de 3 años. Y luego también hay un factor que para mí es fundamental. Estamos muy acostumbrados a iniciar proyectos, diríamos, con buenas intenciones, pero sin una sistematización.
El que haya una sistematización muchas veces nos da miedo porque es como más papeleo, más hojas de Excel y tener que pensar. Pero es muy interesante porque te da pie a valorar el impacto que ha tenido, a valorar la satisfacción que ha tenido. Y todo eso lo que hace es dar pie a que luego veamos si realmente es necesario o no. O sea que yo creo que es muy importante lo que hemos comentado, pero también sistematizar los proyectos. Y para involucrar a los docentes, ¿qué deberíamos hacer? Porque evidentemente están comprometidos, pero muchas veces tenemos las limitaciones de tiempo, etcétera. ¿Cómo se podría mejorar ese compromiso? Es cierto, yo creo que pero en general, ya no solo los docentes, en cualquier profesión, yo creo que para concienciar, para ayudar, para que se hagan las cosas, hay 4 pasos que son fundamentales. El primero tiene que ver con la empatía, con legitimar. Tú cuando pides un cambio es muy importante el que te pongas también en el lado de la otra persona, el que la legitimes, el que entiendas que, oye, que yo sé que puede parecer una carga, que es una responsabilidad, pero el que tú lo comprendas parece una tontería, pero es muy importante, hace que la gente baje el escudo, baje la resistencia. En segundo lugar, fundamental, oye, vamos a concienciar por qué hay que hacerlo. Muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando hablamos de inteligencia emocional es algo muy valioso. La inteligencia emocional tiene que ver con la autoestima y hoy en día sabemos que la autoestima es uno de los grandes predictores del éxito académico y de la felicidad del alumno. Cuando un profesor entiende eso, seguro que está más receptivo. El tercer paso, cuando ya hemos legitimado y hemos concienciado, clave, implicar. No es lo mismo que yo te diga haz esto, a que te diga, oye, ¿cómo podemos hacer esto? Cuando implicamos al profesorado, cuando lo dejamos que forme parte de la toma de decisiones, cuando lo dejamos, su visión es otra. Y en cuarto lugar, fundamental, ¿ya hemos hecho todo esto? Pues vamos a poner el último ladrillo, que es el acompañar, el estar ahí. Parece una tontería, pero el que el orientador, por ejemplo, pueda estar mano a mano con esa persona, con ese profesor, el que se sienta que no está solo aplicando una nueva medida, hace muchísimo. Entonces yo creo que realmente si hiciéramos esos 4 pasos, sería muchísimo más fácil. Sí que es fundamental. Yo como profesora me ha venido muy bien ese acompañamiento y cuando ha estado cercano, pues me he sentido más segura, ¿no? en ese compromiso e implicación con el alumnado. Y ahora llegamos a otra parcela y son los padres. ¿Cómo se les anima a participar en el desarrollo emocional de sus hijos? Es una parcela muy importante, mucho, porque es cierto que, y está demostrado, cuando hay una colaboración, una coordinación entre lo que se hace en la escuela y la familia y viceversa, todo funciona, todo fluye mucho mejor. ¿Cuál es el principal hándicap? Y eso es donde nos tenemos que centrar. Desde mi punto de vista, cuando se hacen este tipo de iniciativas, escuela de padres, talleres, un montón de cosas, al final, ¿quiénes vienen? Pues un poco los padres que lo necesitan menos, con perdón. Por eso yo creo que aquí la clave está en crecer con ellos. Me explico. Desde infantil, involucrarles. Desde infantil, si estamos trabajando algún proyecto de inteligencia emocional, informarles y decirles, oye, si queréis, podemos hacer esto, esto y esto. Que ellos también sean parte de ese proceso va a hacer pues que realmente vean que es importante hacerlo y que sea más fácil hacerlo para ellos. O sea que yo creo que la clave es empezar desde infantil e implicarles mucho, mucho, mucho. Incluso sabemos que se hacen escuelas de padres, talleres, ¿no? Donde se les da esas herramientas para ese acompañamiento y es fundamental y lo agradece muchísimo, pero vámonos ahora a nuestro sector, al docente. ¿Se proporciona capacitación específica para el personal para trabajar las emociones en el aula? A ver, formación hay, es decir, cualquier profesor que quiera buscar formación la va a encontrar, es decir, estamos en el mundo de la información, o sea, eso lo tenemos. Lo complicado es diríamos, el conciliar, por así decirlo, el poder adquirir esa formación con tu día a día. Y luego también hay una parte importante, es decir, al final yo creo que esto nos tenemos que mentalizar todos y hacerlo todos. Mucha formación de la que hay es voluntaria. Entonces, este tema es un tema suficientemente importante para que se tenga, me sabe mal usar la palabra exigir, ¿no? Pero que tengamos el deber de formarnos en inteligencia emocional, en motivar, en todo este tipo de cosas. O sea que yo creo que sí que hay formación, pero que se debería hacer algún tipo de formación que sea pues obligatoria, respetando unos plazos, por supuesto, y que sea fácil, de fácil acceso para el profesorado, pero sobre todo que más que basarse en teoría, se base en herramientas que el profesor pueda aplicar en el día a día, porque al final lo que queremos es eso, tener cositas que podamos aplicar en nuestro día a día, no teorías. Totalmente de acuerdo. Y cambiamos de tercio, nos vamos a
a lo que es la integración de la inteligencia emocional en el currículo escolar. ¿Cómo la valoras? A ver, yo la valoro de una forma positiva porque está ahí. Está ahí y yo creo que eso ya es importante. Pero está ahí a pinceladas y de forma muy transversal. Muy transversal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La educación tiene que estar entre muchos objetivos que tiene la educación para prepararles para el día de mañana. Hoy en día no sabemos dentro de 10, 15 años cómo va a estar el mundo laboral, pero si nos llegan a decir a 10 años que va a haber influencers, que va a haber este tipo, vamos, nos sorprendería. Lo que sí que sabemos es que aspectos como hablar en público, una buena autoestima, saber controlar el estrés, ser responsable, todo eso suma mucho. Por eso yo creo que a la inteligencia emocional mi valoración es positiva, pero podría ser mucho más positiva si le diera mucho más peso y que en lugar de tocarse de forma transversal, pues oye, no, ¿por qué no? Una asignatura que tenga que ver con liderazgo, con hablar en público, con inteligencia emocional, con este tipo de cosas. Porque al final, si se organiza bien, se puede hacer. ¡Merlí! ¡Merlí! Basta, basta. A ver, silencio, silencio. Saludad a Eugeni y a su cortejo. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Soy Merlí. Hola, soy Ferran. No quisiéramos molestar. No, al contrario, no molestáis. Estamos haciendo una actividad con los leprosos del instituto. ¿Cómo? Merlí. Bueno, les llamo así cariñosamente. Leprosos, desheredados. A ver, son diferentes de los otros alumnos porque a estos las aulas se les quedan pequeñas. Es atención a la diversidad, ¿entendéis? Quiero que encuentren su espacio personal y les propongo actividades. ¿Y cuál es esta actividad, Merlí? Pues sí, mira, ahora mismo estamos poniendo en práctica un proyecto de asignatura que se llama Espíritu Revolucionario. ¿Eh? No les llevo a una manifestación porque no tienen edad, ¿sabes? Pero la práctica la hacemos aquí. A ver, chicos, ¿qué haremos si en un futuro no hay dinero para la educación? Muy bien. ¿Cómo se adapta de alguna manera estos proyectos a los alumnos con necesidades especiales? Porque claro, también hay que trabajarlo con ellos, ¿no? Claro. Lo bueno que tiene el trabajar la inteligencia emocional, o como se debería trabajar, es que al final se individualiza al máximo para cada persona. Cuando hablamos de niños con necesidades educativas, yo no me centraría solo en ellos, sino en cualquier niño que pueda tener una necesidad emocional en cualquier momento. Antes hemos comentado el tema de un duelo. Es muy importante que a la hora de integrar estos proyectos, pues tengamos en cuenta pues, las necesidades de cada uno, el punto de partida de cada uno. Por eso yo siempre lo digo, habría que hacer una especie de evaluación inicial previa. Ojo, no es hacer un examen, es simplemente hablar con el niño, preguntarle, ver cómo estás. Una pregunta tan simple como, ¿eres feliz? Eso te da mucha información. Observarle en el patio. Eso sería una evaluación inicial, que sería a lo mejor un buen punto de partida para poder adaptar esa inteligencia emocional a todos los niños. Y a partir de ahí, ¿cómo lo haríamos? Pues dedicándole tiempo y dedicándole, pues, hemos hablado de adaptarlo a cada uno, pues dedicándole, pues, por así decirlo, pequeños objetivos, pequeños retos para que cada niño pueda ir avanzando. Uh-huh. ¿Y existen estrategias específicas para apoyar a aquellos que puedan enfrentar desafíos emocionales adicionales? A ver, estrategias las hay. Por ejemplo, a ver, casos que... Autolisis, por ejemplo. He tenido casos de autolisis y tenemos un protocolo de autolisis. Acoso escolar, tenemos protocolos de acoso escolar y un montón de herramientas. El problema no es tanto que tengamos los protocolos y las herramientas, el problema es la preparación de cada uno. Hoy en día tenemos muy buenas intenciones y a lo mejor yo veo un caso de duelo o un caso de un niño que ha sufrido acoso y con buenas intenciones le puedo decir, bueno, no te preocupes, eso no es nada, tú la próxima vez le dices que no y ya está. Y lo que estamos haciendo es haciendo que el niño no venga a hablar contigo. Por eso yo creo que es muy importante que haya una formación para que sepamos tratar esos temas de manera conjunta. Y si no tenemos la formación, no pasa nada. A lo mejor la mejor forma que tenemos de ayudar es buscar el recurso que pueda ayudar al niño para eso. O sea que yo creo que todavía hay camino por recorrer. Desde luego. Y es importante que veamos que es algo vital, ¿no? Para el buen funcionamiento también y con responsabilidad también para nuestra profesión. ¿Qué dificultades tenéis en la actualidad para desarrollar los programas de inteligencia emocional? A ver, las principales dificultades yo diría que es una cuestión de cómo encajarlo en tema de horarios, en tema de burocracia, en tema de
oye, es que tenemos que dar estos contenidos de matemáticas y no llegamos, esto lo dejamos. Al final, lo que se deja muy de lado muchas veces son aspectos que para mí son prioritarios, como la inteligencia emocional. Por eso yo creo que ese realmente es el gran hándicap, que todavía lo vemos de forma transversal, pero todavía no está 100% integrado como se debería integrar en lo que es el currículo. O sea que yo creo que es muy importante el que le demos el peso que tiene. De esa forma, muchas de las dificultades que hay para integrar estos proyectos se quedarían solucionadas. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Ese proyecto, imagino que alguno diría utópico, pero bueno, sería un modelo de referencia al que podríamos avanzar. Lo ideal sería algo que los niños pueden hacer de forma regular, que no sea una charla, un taller puntual, algo que ellos puedan hacer de forma regular y que además, yo por mi experiencia al final, cuando das una charla con un montón de cosas, no te llevas nada en concreto. Es mejor trabajar, imagínate, pues cada mes un tema, y ese tema lo vamos a trabajar, por ejemplo, la empatía. Y vamos a trabajar la empatía de forma muy práctica. Hay una dinámica que me encanta que se llama el amigo espía. El amigo espía es muy sencillo. Tú coges un post-it y pones el nombre de cualquier alumno en ese post-it y se lo das a un niño. Y le dices, durante el día de hoy tienes que espiar a este niño. Y tienes que poner algo bueno que te haya gustado de él. Da igual que seas amigo o no seas amigo de él. Algo bueno. Cuando acaba la clase lo que hacemos es, en esa cartulina ponemos todos los post-its, de forma que durante todo el día hemos estado pendientes de lo positivo. Y además cada niño se lleva algo bueno. Y yo sé que mucha gente me dice, oye Javier, ¿y si hay algún niño que no quiere participar? Obviamente aquí entra la parte de motivar del profesor. Oye, pues los últimos 10 minutos de clase vamos a poner canciones, vamos a hacer algún juego si todos lo hacemos. Yo creo que aquí la clave es que cualquier proyecto se tiene que hacer de forma regular, es decir, mensualmente, por ejemplo, trabajando cosas de uno en uno y que los niños se puedan llevar herramientas para ponerlas en práctica. ¿Que las ponemos en práctica? Las reforzamos desde clase. Yo creo que eso es fundamental. Me encanta todo lo que nos estás contando, Javier. Y bueno, ahora vamos a cambiar de nuevo porque vamos a pasar a nuestro blog F7 Escucha. Teléfono que, por cierto, vamos a recordar es el 636-228675. Y vamos a aprovechar que estás con nosotros para que nos ayudes a responder a algunas de las dudas de los afiliados. Buenos días, soy un profesor de secundaria y este año me ha tocado una clase compleja. No quieren estudiar. ¿Cómo podría motivarlos? Muchas gracias. Muy bien, al final volvemos al mismo. El tema de la motivación es un tema fundamental porque es como el elemento dinamizador de la clase. Aquí hay varias claves muy importantes. Primero, para motivarles tenemos que escucharles, saber qué les preocupa, saber lo que necesitan. Eso es vital porque la motivación al final es muy subjetiva. En segundo lugar, muy importante, una persona para estar motivada tiene que tener motivación de logro, tiene que saber que es capaz de hacer cosas. Por eso yo incluso en alguna clase, os va a parecer una locura, pero he llegado a dar las preguntas del examen. Porque prefiero que un alumno que esté desmotivado se estudie esas 8 preguntas y las sepa, a que no haga nada. Entonces, de esa forma es más fácil engancharlo. Luego hay 2 factores que para mí son fundamentales. Al final, y está demostradísimo, si el profesor tiene un pequeño vínculo con ese alumno, es más fácil que esté motivado. Y un pequeño vínculo no implica mucho tiempo, implica pues decirle cosas positivas, hablar con él de vez en cuando, preguntarle, valorarle lo positivo. De esa forma es mucho más fácil que esté motivado. Y finalmente, lo último, como dice Chema Lázaro, que es un gran neuroeducador, al final la atención no se pide, se capta. Entonces, en el día a día del alumno, en clase, hacer Kahoots, por ejemplo, que son muy entretenidos para ellos, utilizar ejemplos del día a día, aplicar ejercicios que ellos luego puedan aplicarlos en la vida real. Esas 4 cositas ayudan mucho a motivar a una clase. Qué importante el valor de la atención, que precisamente en la actualidad todos nos quejamos que estamos perdiendo, pero que es significativo y que es primordial a la hora de trabajar con los alumnos. Pasamos a la siguiente pregunta. Hola, buenos días. Soy maestra de primaria y tengo un curso donde hay 2 alumnos TEA y las familias se muestran poco receptivas a seguir las directrices. ¿Qué puedo hacer? Vale, al final tenemos que entender que para un padre, para una madre, es muy difícil entender un diagnóstico, porque muchas veces lo asociamos a etiquetas y las etiquetas pues tienen una connotación muy negativa en el día a día o a nivel social.
Por eso es muy importante que más que centrarnos en la etiqueta, a la hora de hablar con los padres, nos centremos en lo que necesita el alumno, en cómo le podemos ayudar, vamos a fijarnos en X indicadores que les estamos viendo, porque al final cuando nos centramos todo en la etiqueta, hay una resistencia por parte de los padres y es normal. Es como un proceso de cambio en el que ellos tienen que tener su tiempo para adaptarse, para entenderlo, Por eso yo creo que aquí la clave es ayudar a los padres en esa transición. Y para hacerlo nos tenemos que centrar en lo que necesita el niño y en cómo le podemos ayudar. Fundamental, ¿no? Respetar los tiempos de ese proceso. Escuchamos la siguiente cuestión. Buenas tardes. Soy profesor de secundaria, llevo pocos meses en la docencia y una de las cosas que observo cuando salgo a la vigilancia de los recreos es que hay alumnos que están solos y me gustaría ayudarlos. ¿Qué puedo hacer? Pues fíjate, a mí es lo que más me preocupa, yo siempre lo digo, es decir, al final muchas capacidades se entrenan, la creatividad, el razonamiento, todo se puede entrenar, pero yo cuando veo a un alumno que está solo, un alumno inseguro, ojo, aquí tenemos que hacer un pequeño matiz. Una cosa es que un alumno sea más introvertido y decida él estar solo, que eso hay que respetarlo, y otra cosa es que un alumno quiera socializar y no pueda por miedo, por vergüenza, por inseguridad. Con estos alumnos la clave está en potenciar mucho su autoestima. La clave también está en darle herramientas para que pueda socializar. Por ejemplo, tengo un alumno que le encanta jugar al uno. Pues oye, al final esa baraja de cartas lo que le ha permitido es jugar con un grupito de niños y de esa forma ya va entrenando sus habilidades sociales. Al final, cuando tenemos un alumno que está solo, no tenemos que tener el objetivo de que tenga un montón de amigos. Eso es como un escalón muy grande. Tenemos que pensar en cuál es el primer escalón. El primer escalón es que juegue con alguien. Pues eso es lo que tenemos que ir potenciando. Al final, los alumnos que están solos, seguramente esa autoestima está, con perdón por la expresión, algo floja. Por eso tenemos que ayudarles, nosotros como profesores, a subir esa autoestima y además potenciar el que tengan esas experiencias que les van a permitir socializar. Pues juega con este niño, haz esto, cositas más guiadas, hazle responsable de algo en clase, de forma acompañada con otro alumno. De esa forma va a ser más fácil que empiece a socializar. Javier, me ha ayudado muchísimo la cantidad de cursos que he ido realizando a lo largo de mi carrera. Precisamente ahora estoy haciendo uno de problemas de conducta y su resolución en centros educativos, que aprovecho para decir que es a través de curso Adams, que ya sabéis que todos nuestros afiliados podéis hacer y que suponen pues eso, el poder ir capacitándote para abordar esta problemática. Y nada, Javier, estoy muy contenta de tenerte aquí, de haberte escuchado, muy agradecida por dedicarnos este tiempo, que sabemos que tienes una agenda muy apretada y nada, encantada, y esta es tu casa para cuando quieras venir y seguir contándonos tantas cosas y compartiendo tu sabiduría. Un auténtico placer, muchas gracias. Esta ha sido la primera parte de nuestro monográfico sobre atención a la diversidad. Esperamos que os haya gustado y ayudado a tener una visión más amplia del tema. No olvidéis que próximamente lanzaremos la segunda parte y también os adelantamos que muy pronto realizaremos un podcast de la historia de la mujer en la educación. Y nada más, como siempre, agradecer el apoyo que nos regaláis y recordaros que debéis anotar nuestra próxima cita en Agenda FESIE.